Pueden ver ahí adelante, aquí, allá, hay un carro y todo aplastado. A las 2:30 y no ha llegado, ya son las 3 y nunca llegó, entonces, o puede que haga falta, quizás como mano de obra. Buenos días, primero que todo para ustedes que están allá en casita, y bueno, nosotros aquí ya nos estamos preparando para comenzar con una nueva aventura. Vamos a ir a conocer lo que se dice supuestamente en muchos medios que es el castillo más bonito de todo Portugal. Vean cómo está, estamos levantados desde bien temprano. Hoy el día va a estar así la mayoría del tiempo y además ya se dejó venir el invierno, más o menos están como casi 5 grados acá afuera. Y bueno, la experiencia es la que vamos a comenzar desde bien tempranito. Vamos a ir a darnos la pasadita y revisar si en verdad es como el lugar más bonito, se podría decir. Cuenta aquí mientras vamos. Nosotros que esperando que están haciendo 7 días, que 4 grados. Si nos va a coger, espero el frío. Ojalá que más arriba no esté haciendo como tanto frío, porque la verdad es que no estamos preparados, no nos vinimos preparados para eso. Próxima paragem, Santarém. Realizamos una parada técnica mientras porque tenemos que abordar otro tren, pero los dejo, mira estas vistas que hay, está bonito. Esta zona acá se llama entroncamiento. Mientras vamos a como a desayunar. Miren, eso es como una especie de pretzel y trae que es que de chorizo. Vamos a mirar a ver qué tal. Estamos listos otra vez para seguir con la acción. A ver si llegamos a encontrar entonces ya ese castillo. Llegamos al sitio oficial. Esto se llama aquí Playa de Ribatejo y es una pequeña localidad. Cuando nos bajamos de la estación de tren no hay nada. Ah, bueno, vea esta casita aquí antigua, está como bonita, pero realmente no hay nada. Me puse a ver información y nada más había como un restaurante. A ver si había ahí arriba. Oye, sí, y casas acá abandonadas. Los únicos que estamos hablando somos nosotros. Ah, pues es que son de verdad. Yo pensé que eran de mentiras. Y yo dije, cuando comenzaron a moverse, ya va esta casa aquí, abandonada. O sea, porque si realmente aquí no vive nadie, o es que esto acá está abandonado. Hemos visto ya muchas edificaciones así. Si ustedes pueden ver ahí adelante, aquí, allá, hay un carro y todo aplastado, un carro antiguo. Y estas son como casas, miren todas las frutas que tienen, demasiada fruta hay. Lo que lo acompañan son animales a la lata. Y esa casa ya como abandonada, cerrada, no vive nadie, no se escucha nada. Es como extraño estar acá, de pasar uno del caos de la ciudad como a la tranquilidad. Y acá hay muchas frutas. Oye, están maduritas todas. Y como era el único restaurante abierto, pues aprovechamos para venir a comer y era lo que nos pedimos. ¿Eso es qué? ¿Perú? ¿Un qué? Perú, carne de Perú con... Es carne de Perú con puré de papa. Y vea cómo es. Oiga, pero está bueno. Está interesante. O sea, viene como relleno. Viene acá. Viene el relleno acá.
Y miren, siempre trae cositas. Viene acompañado con el puré de papa, está muy rico. O sea, yo no había comido carne así peruana, pero estaba bueno. Miren cómo está el puré, está suavecito y está caliente. Es un lugar pequeño, pero tiene como que muchas facilidades. Tenía baños públicos, tenía lugar para usted poder llenar el agua gratis. Y ese de allá, el que dice Café Estrella, como es el único restaurante que había, fuimos a mirar a ver qué vendían y de verdad estaba bueno. Tenían buen sazón, ¿cierto? Sí, tenían buena razón. Y tenían buen sazón y probamos ahí como la carne de peruana. Y ves que la carne de Perú y sabía bueno. Llevamos aquí de camino para ir a ver el castillo porque hay varias formas. O una es bajándose en una estación que está cerca, como 5 minutos caminando. Otra es en carro. Y la otra es bajarse pues como en la zona más central, donde están los restaurantes. Pues que restaurantes, donde está el restaurante, el único supermercado que está cerrado los domingos y ya, nada más. Ya posterior a eso se tiene que pegarse una caminadita como de 20 minutos, pero es un espacio bueno, o sea, es tranquilo, no. Además que está haciendo un día bueno, calmado, sí, fresco. Por ejemplo, a usted le gusta la naturaleza y además es una caminata muy suave. O sea, son caminos suaves, no son complicados. Además que es en bajada y como está haciendo un buen clima, entonces no molesta para caminar. Exacto. Y estas hojas que ustedes ven aquí a su lado derecho son distintivos de sitios donde hace frío a la lata. Por ejemplo, hoy en la mañana que vimos que estábamos a 4 grados. Ahora que me pongo a ver todas estas fruticas, no sé, yo creo que esos son como bayas así como moradas. Ahora que veo esto, que estábamos por allá caminando, en esa zona como, bueno, no sé, como que casi nadie vivía allá. Bueno, si viven, los domingos no están para nadie. Hay mucha variedad de frutas y verduras que estas mismas personas cosechan, porque estos lugares acá son de casas muy grandes, casas de un piso, o sea, ejemplo, casa fincas, y se perdía la fruta. Ahorita pasábamos y veíamos las naranjas, las mandarinas, las manzanas, los limones que estaban en el suelo y ya estaban podridos y el árbol generaba más frutas. O es que simplemente quizás casi en estos sitios por acá están deshabitados y nadie vive acá en estas pequeñas, bueno, no sé, es que no sé si estos son pueblos o son casas, ¿cómo se dice? Veredas. Es que nosotros acostumbramos, bueno, nosotros le decimos veredas, pueblos, pero bueno, vea pues que hay veces como en las capitales grandes, como es de cara a la fruta, y acá se desperdicia. Todo esto lleno de naranjas, vea, y todas son maduras, vea, y están que se caen, y miren ese poco de árboles allá, demasiados árboles con naranjas. Y bueno, quizás casi todo esto se va a perder, en principio porque muchas de estas personas quizás son empresarios o
ganaderos y no tienen mucho tiempo para dedicarle como el terreno, o puede que haga falta quizás como mano de obra. Por muchos y por algunos medios dicen que es el más bonito y que ocupa el puesto número 1 de todo Portugal. Y bueno, ya ahorita estando acá presencial en el sitio y no viéndolo como por redes, ahí sí nos damos cuenta de que sí es verdaderamente llamativo. Otra cosa que dicen es que para poder entrar a él se debe entrar es por bote. Lo malo es que dicen que hay que reservar. Nosotros reservamos, pero no sabemos si esa reserva está queda de manera correcta. Tocará que revisar. Estas son una de las vistas que se pueden tener desde arriba. Resulta que esto fue construido en el año 1171 y fue creado por mis amigos los templarios. que donde se ve más reflejado la historia de esta gente era en la ciudad de Tomar, que ya estuvimos allá. Río Tagus era el que edificaba y generaba un paso directo a Tomar para que generara conexiones entre estas personas, y crearon ese castillo nada más y nada menos en medio del río para poder divisar cuando venían los enemigos y así estar preparados y que fueran invadidos en una menor oportunidad. En el año de 1834, la Orden de Cristo, o sea, como los cristianos se podría decir, invadieron esta gente aquí, bueno, no aquí, sino a los templarios, y lograron ganar como la guerra y apoderarse de casi todas las propiedades de estas personas, que en el año 1910 pasó a ser como monumento nacional, imagínense. Ya veo por qué a la gente le gusta venir en otoño. Las hojas ya se comienzan a poner un tono naranja, ya no hace tanto calor y tanto frío. Los árboles de allá en la parte de atrás del río ya se comienzan a poner más interesantes, más bonitos. Bueno, ya esto era a lo que yo me refería cuando decía que les iba a mostrar el castillo más bonito de todo Portugal. Miren ahí lo tienen, el castillo de Almodão, el castillo de Almodão. Bueno, no sé si así se estará pronunciando correctamente, lo importante es que ya lo tienen aquí, vean ahí. O sea, para mí estéticamente es una cosa increíble. Pues digamos que uno viene de Latinoamérica y uno nunca ha visto castillos, solo nada más ha visto el castillo que se ubica en la costa atlántica. Y tener la oportunidad de tener aquí tantos y tan cerca, y además de tener el privilegio de ver el castillo más bonito de todo el país, es una experiencia interesante. Estuvimos esperando, bueno, estamos todavía esperando que llegue el barco, supuestamente que llega un barco, porque bueno, les voy a señalar, allá donde ustedes ven allá, sale un barco que tiene que hacer todo este recorrido para usted poder llegar allá. Y no sé si es que está allá, bueno, ahí en la entrada, o tiene que dar toda la vuelta para usted poder entrar. Pero si usted no tiene un barco que lo pueda llevar, lamentablemente no puede entrar a conocer. Más o menos ya llevamos como casi una hora y algo esperando de que llegara, que ahí dice que llega a las 2:30 y no ha llegado, ya son las 3 y nunca llegó, entonces no
pues esperar todo el día a que llegue, precisamente porque como el tiempo del transporte, me refiero en tren, es muy limitado, entonces no vamos a poder entrar. No sé qué pasará con la reserva, va a tocar que escribir a ver qué respuesta me dan. Eso fue como lo único malo que pasó. Y bueno, yo creo que lo único malo, y es un punto importante pues a resaltar, de que no sé si es que hoy no están trabajando o qué, pero nunca llegaron acá, entonces lo van a tener acá desde afuera, pero al menos tuvimos la oportunidad, y ustedes acá que están aquí, acá, vieron la oportunidad de tener este castillo, el número 1, y tienen una vista privilegiada porque hacia allá se ve una ciudad, que es una ciudad como cercana, y cuando observan hacia la izquierda también está, cuando venían, digamos, si venían enemigos o algo, se dan cuenta ya doblando en la esquina, y ya mientras que navegaban hasta acá ya estaban preparados. Una ubicación predilecta y preferida, no por nada, para mí de todos los castillos que he logrado ver, sí es el más bonito. Y bueno, también le han puesto protección. Miren estos cactus que se encuentran alrededor de todo el castillo, lo rodea. Es también como para prevenir que quizás se metieran allí para comenzar a invadirlos. Bueno, cuando ustedes vienen al castillo, también se van a encontrar con este convento, que está totalmente abandonado, miren. Pero vean la vista, lo bonita que tiene. Ya la naturaleza ya tomó poder de eso. Y vean allá cómo ya está el techo desgastado. Precisamente cuando usted va a entrar le dice que hay un aviso de peligro. Pero se llevó como la parte principal donde está el Cristo, todo. Y lo chistoso fue que dejó como toda la parte de atrás, vean. Y aquí ya esto ya está gastado. Vean las vistas que hay. Muy bonitas, la verdad. Y ya luego la entrada, más lo tenía hasta pasadizos aquí. Pues, vean. Tenía pequeñas ventanas. Y aquí tiene otras ventanas como para que la gente se entrara ahí a mirar. Está interesante, por ejemplo, a la gente que le gustan las exploraciones urbanas, le puede llamar la atención. Vean las vigas, lo último que le queda. Y una ayudita más, y ese techo se va para abajo. Da cuenta que cuando están en estos sitios es donde como la tranquilidad. Y ahorita llega uno al centro de la ciudad y el caos ahí en la ciudad. Pero también así la tranquilidad de vez en cuando, y estar rodeado de la naturaleza es bueno. Yo creo que esta gente acá debe ser tranquila. Algo que sí de pronto no se muestra cuando la gente viaja, hay muchas veces son las formas en las que se viaja, o también cómo se llega a esos lugares. Por ejemplo, hay lugares que son así, no se dice remotos, pero que sí son alejados. Por ejemplo, estamos acá visitando el castillo. Quizás esa puede que sea una razón por la cual no es tan visitado por tanta gente, por el tema del transporte. Ahorita estamos en la vía de metro, de tren, y bueno, pues tenemos la facilidad de caminar por la vía del tren, porque precisamente todavía no ha pasado. Y que también están estos carriles de seguridad donde se puede caminar libremente. La cosa es que tiene uno que esperar hasta que llegue realmente el tren, y como no hay nada, no hay nada alrededor. Aquí zona verde, allá la zona verde y el castillo,
y hacia allá, hacia el fondo, no hay nada más. Solo está nada más la naturaleza. Y aquí está esta pequeña estación, miren. Y esta estación por si de pronto llega a caer el agua. No hay nada más. O sea, si usted quiere caminar, son muchos kilómetros hacia la izquierda y muchos kilómetros a la derecha. Lo único que podemos esperar es que llegue el tren. Senhores passageiros, o comboio regional CP Regional procedente de Badajoz e com destino a entroncamento, que deverá dar entrada na linha número 2, circula com um atraso de 12 minutos. A sua hora prevista de chegada é às 15 horas e 53 minutos. Pedimos a vossa compreensão pelos incômodos causados. Vea, pues ahí lo escucharon. Eso es otra cosa. Los delays o los atrasos, para que vean, pues esperar aquí en la nada. Pero en la nada, pero es bonita porque vean ahí la vista que hay. Ya estamos aquí en el castillo de bueno, ya estamos aquí en el castillo. Pueden ustedes visualizar ahí en la parte de atrás. Logramos llegar, dar una vueltica por el pueblito, que era un pueblito tranquilo, sin mucha gente. Disfrutamos también algo de comida. Vimos unas ruinas allí de un convento que se veía interesante si a usted le gusta el tema de explorar. Lamentablemente pues no pudimos entrar, esperamos quizás volver cuando ya sea de pronto el verano y regresar a ver si ya está habilitada el ingreso y esta gente pues puede llegar a hacer los traslados. Esperamos de que les haya gustado, se hayan informado y vengan a conocer. Nos veremos en otra ocasión, puede que sea aquí en Lisboa o en otra ciudad o en otro país, así que no siendo más, picos para todos. Chao, chao.